Muy buenas, Teresa, ¿qué tal estás? Te doy una sorpresa navideña con este tutorial que sé que te apetecía mucho y no me olvido, te escucho cuando me dices cosas. Sé que te apetecía mucho pintar estas ramitas de aquí, estas hojas tan bonitas, así que ¿qué te parece? Si en el vídeo de hoy, en el tutorial sorpresa navideño de hoy, te enseño a pintar las hojas y luego te pongo deberes, pero vamos a ir poco a poco. Lo primero de todo, como siempre, descárgate el dibujo a línea y la paleta de colores. El dibujo a línea es este que tenemos aquí y la paleta de colores es esta que se llama hojas, que es muy facilita, tiene muy pocos colores. Pero ¿qué te parece si utilizamos algún pincel, así un poco de textura y le damos como un toque medio acuarela? Algo un poquito más diferente, menos realista, pero muy bonito, muy pictórico. Vamos a empezar poco a poco. Lo primero que quiero que hagas es crear una capa nueva y la ponemos debajo del dibujo a línea. Después, en nuestra paleta de colores, utiliza el color de arriba del todo a la izquierda y lo arrastramos por el fondo. Lo siguiente que quiero que hagas es crea una capa nueva. Y en esta capa nueva vamos a utilizar el siguiente color, que es el de aquí en medio. Con este color de aquí en medio, esta capa, en vez de normal, ponla en multiplicar. Y el pincel, aquí vamos a empezar ya con las texturas, vete abajo del todo a los pinceles industriales, que hay un montón, pues uno que se llama este, Heavy Metal. Mira qué maravilla, lo voy a hacer bastante grande, una opacidad de un 40%, por ejemplo, y aquí el truco está en pintar sin levantar el dedo, fíjate. Voy arrastrando sin levantar este dedo. Y así, fíjate qué textura más bonita, que es casi igual que la que tú me pasaste. Pues aún vamos a utilizar otro color más, que es este color de aquí, que es como más grisáceo. Y con este mismo pincel, en alguna zona, por ejemplo, por aquí, le doy unas manchas. Y yo qué sé, esto es como tú quieras. Pues, por ejemplo, por aquí en medio, le doy otras manchas así, para que tenga un poco de mancha, un poco por todas partes. Y es más, ¿sabes qué? Yo incluso aún crearía una capa nueva, cogería el color clarito de antes, lo voy a poner casi blanco, y por alguna zona, fíjate, le doy aquí abajo manteniendo el dedo, ¿eh? Y suelto. Mira qué textura más bonita, como de pared antigua. Qué bonito está quedando. Lo siguiente que quiero que hagas es, bueno, estas capas de aquí las podemos combinar todas en una. Y lo siguiente que quiero que hagas es la capa de nuestro dibujo con dos dedos hacia la derecha, bloquea el canal alfa y utiliza de estos colores que tengo aquí a la izquierda, que son una especie como de marrones rojizos. Vamos a utilizar este de aquí, el más oscurito de todos, el de arriba. Y vamos a utilizar, por ejemplo, un pincel preciso, más que nada, para que tape mucho, con máxima opacidad y un buen tamaño. Y voy a pintar todas las líneas. Puede que no se note mucho ahora visualmente, pero créeme que estoy convirtiendo, básicamente lo voy a hacer grande para que lo veas, ¿lo ves? Estoy convirtiendo el negro en marrón. Quiero que el dibujo a línea sea marrón, para que tenga un contorno bien bonito. Es más, si quieres, podemos coger este otro, que es más rojizo, y con un pincel extra suave, bastante grande, con una opacidad de un 30%, en alguna zona, por ejemplo, mira, toque, 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 toque. Luego, por ejemplo, en las puntas de las hojas, toque, 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 toque. Y por aquí también algunos pequeños toquecitos, para que sea un marrón más rojizo por aquí abajo y un marrón más oscuro por esta otra parte de aquí. Fíjate cómo ya empieza a aparecer un dibujo sobre una pared. Lo siguiente que quiero que hagas, pues vamos a preparar el dibujo para poder utilizar las acuarelas, los pinceles de acuarela. Para poder utilizar los pinceles de acuarela que quede bien bonito en pintura digital, hay que hacer primero una cosa muy importante. Hay que crear una capa nueva. Y esta capa nueva hay que ponerla debajo de la capa de dibujo. La capa de dibujo le doy un toquecito con el dedo, bueno, dos, y le digo dónde está referencia. Pincho en referencia. Y eso sí, acuérdate de volver aquí a la capa de aquí abajo. Y vamos a coger, puedes utilizar cualquier color, pero yo voy a utilizar un color blanco más que nada para saber qué es lo que ya he rellenado y lo que no. Y con un color blanco, hacemos un poquito de zoom, pues fíjate, voy a empezar a arrastrar este color blanco, fíjate, por todo nuestro dibujo. Arrástralo sin miedo, básicamente que cubra todas las hojas, pero que no cubra el fondo. Fíjate qué bonito va a quedar. Voy rellenando
todas estas hojas de aquí. Tengo unas ganas de meterle ya el color con la acuarela. Vamos poco a poco, un poco en orden, porque si no esto es un lío. Vamos a ir por aquí, esta puntita de aquí que no se nos olvide. Bastante bien, esta puntita de aquí. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Pues ahora relleno este de aquí, relleno este de aquí, relleno el interior de la rama, perdón, y a veces cuando arrastro, ahí, esta esquinita de aquí, ahora relleno esta otra hoja entera y relleno esta de aquí. Yo creo que no me dejo nada, bueno, me dejo aquí una puntita, pero no pasa nada. Yo creo que no me dejo nada, pero fíjate cómo vamos consiguiendo estas texturas tan bonitas. Bueno, pues una vez que tenemos ya todo esto así de color blanco, qué bonito queda así, ¿eh? Una vez que lo tenemos ya con este color blanco, lo que tienes que hacer es crear una capa nueva. Y en esta capa nueva le metemos una máscara de recorte para no salirnos por fuera. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar ahora? Pues vamos a utilizar ahora los pinceles de acuarela. A ver si los encuentro. Watercolor. Que si no los tienes, dímelo. Yo creo que los tienes, pero si no los tienes, dímelo. Pues con los pinceles de Watercolor vamos a utilizar, por ejemplo, el Watercolor 2, creo que lo hace bastante bien. Y vamos a empezar a utilizar estas tres tonalidades que son como verde azuladas. Empezamos siempre por la más clarita, que es esta de aquí. Fíjate cómo voy a empezar a darle toque, toque, toque. De momento con máxima opacidad. Voy dando toques un poco rápidos, muy rápidos por todo. No te centres mucho en dar toques muy largos, porque entonces no te hace estas manchas tan bonitas. Perfecto. Lo siguiente que vamos a utilizar es el siguiente color, que es un poquito más oscuro. Le bajo la opacidad y, por ejemplo, pues fíjate, empiezo a darle toques como de acuarela en algunas zonas de las hojas, por ejemplo, por aquí, para que dé la sensación de que es una hoja lanceolada. O, por ejemplo, lo puedo hacer un poquito más pequeño y pinto estas hojas de aquí, esta que se vea más oscura, un poquito de sombra por aquí. Esto ya verás que se hace muy rápido, muy bonito. Puedes bajar la opacidad, ¿lo ves? Le vamos dando. Son como manchas de color. Tiene que dar esa sensación de acuarela. Lo siguiente que hago es el siguiente color, que es este azul tan oscuro. Y con este mismo pincel, aquí sí que le doy solo en algún toque. Por ejemplo, fíjate ahí qué bonito. O aquí en medio, en esta hoja de aquí. O en esta hoja de aquí, para que dé esta sensación como tan bonita, como tan de acuarela. Puede bajar la opacidad y dar algún toque, por ejemplo, por aquí, en medio, o por aquí. También podría quedar muy bonito con este color de aquí, que es un poquito más anaranjado. Dar algún pequeño toque, por ejemplo, aquí en medio, fíjate, para que dé la sensación como de que son aguadas, de que es agua de acuarela. Fíjate qué bonito. Qué bonito. O incluso puedes añadir tú tonalidades de verdes. Por ejemplo, podemos irnos a un verde un poquito más pistacho. Por ejemplo, un verde pistacho un poco oscuro, con poquita opacidad. Fíjate, le doy algún pequeño toque por aquí, le bajo la opacidad, doy algún pequeño toque, por ejemplo, por esta puntita de aquí. Estas hojas de aquí le doy un toquecito más verde. Esta hoja de aquí, por ejemplo, se la podemos poner incluso un poquito más verde. Aquí en medio, incluso, con un pincel más pequeño y con más opacidad, puedes, fíjate, dar pequeñas manchas muy controladas en alguna zona para que dé esta sensación de acuarela, de mancha. ¿Lo ves? Fíjate qué bonito, cómo ya realmente empieza a aparecer una acuarela, incluso coger el color base y dar en medio algún toque para que dé la sensación de que la acuarela no ha acabado de cubrir del todo. ¿Lo ves? Por ejemplo, esta hoja de aquí. Le doy aquí unos pocos toques en el borde, que dé sensación de agua, sensación muy bonita. Y lo siguiente que vamos a hacer es, si quieres, en una capa nueva, con una máscara de recorte. La máscara de recorte es importante porque, fíjate, le voy a quitar la máscara de recorte. Si yo no le meto máscara de recorte y empiezo a pintar, por ejemplo, con este pincel de acuarela, y empiezo a pintar, fíjate que me salgo por fuera, que voy a subir la opacidad para que lo veas mejor. Me salgo por fuera y yo no quiero salirme por fuera. Quiero estar solo en la parte que habíamos hecho antes. Por lo tanto, aquí, fíjate, meto máscara de recorte. Y con una máscara de recorte y este color, empiezo a dar, por ejemplo, incluso bajándole la opacidad un poquito y el tamaño, empezamos a dar toques, por ejemplo, por aquí, por el centro, para que dé esta sensación
de que estos son ramas. ¿Lo ves? No pasa nada si te metes un poquito por la hoja, así por el tallo hacia arriba. De hecho, queda muy bonito. Tiene que dar esta sensación de fluidez, esta sensación tan bonita, tan de acuarela. ¿Lo ves? Ahora, por ejemplo, le doy por aquí un poquito. No pasa nada si te sales por fuera. Perfecto. Luego un poco más grande. Fíjate qué rápido se pinta con esta técnica. Incluso, fíjate, le voy a bajar bastante la opacidad, un poquito menos el tamaño. Le voy a dar por aquí como una pequeña mancha más oscura en el tallo, fíjate, para que dé la sensación de que el tallo es oscuro. Fíjate cómo le voy dando todos estos toques por aquí. Es toque, 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 toque. Que no te dé miedo manchar, porque en eso consiste precisamente la acuarela, en manchar. Así que, fíjate qué bonito. Mira qué bonito. Qué hojas más interesantes. Le vuelvo a subir la opacidad, un tamaño un poquito medio, y ahora voy a pintar el resto de ramas que vienen por aquí, que me he ido aquí. Sin querer le he dado con la mano y perfecto. Fíjate qué bonito. Incluso así. Por aquí que no me olvide. Perfecto. Esta ramita de aquí. Esta parte de aquí, por ejemplo, esta terminación de aquí. Esta rama de aquí. Esta rama de aquí. Yo creo que básicamente tengo ya todas las ramas. Lo voy a hacer un poquito más pequeño el pincel. Voy a meter por aquí un poco de color en las nervaduras. Pero tiene que ser algo muy rápido, muy ágil. Mira qué bonito. Qué bonito está quedando. Fíjate. Cómo vamos controlando toda la acuarela digital. Cómo hace estas aguadas tan bonitas, tan ricas, tan interesantes. Es más, lo que queda también muy bien es crear una capa nueva, por supuesto, con una máscara de recorte. Vamos a coger el marrón este oscuro o incluso más oscuro y vete a otra vez a los pinceles. Esta vez volvemos a los pinceles de Jaime. El salpicadura Jaime con un buen tamaño, una opacidad media. Por ejemplo, aquí, mira, voy a mantener y soltar. O, mira, mantengo suelto, mantengo suelto, mantengo suelto, incluso más grande. Toque, 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 toque. Algún pequeño toquecito de mancha, que dé la sensación como de papel pintado, algo muy interesante. Y luego ya, para terminar, porque esto está básicamente ya terminado, si te quieres arriesgar más, crea una capa nueva con una máscara de recorte y utiliza, por ejemplo, una tonalidad. Pues, por ejemplo, fíjate, un azul así intenso. Volvemos a los pinceles watercolor. En vez de un watercolor 2, vamos a utilizar, por ejemplo, un Japanese Ink, tinta japonesa, que funciona muy bien. Por ejemplo, fíjate, le doy aquí algún pequeño toque, le voy a bajar la opacidad, más azulado, por ejemplo, por alguna de las hojas, que puede quedar muy bonito, o aquí en medio le doy un toque, fíjate qué bonito, otro toque por aquí, pequeños toques, muy sutiles, incluso hasta me he pasado. Voy a hacer más sutil, simplemente un poquito aquí, un poquito, por ejemplo, aquí, suficiente, fíjate qué bonito, qué bonito. Con el colorcito clarito de antes, incluso hasta puedes empezar a aclarar un poco alguna hoja que no te guste, todo aquello que no te guste, tú le vas dando toques, 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 para acabar consiguiendo, fíjate, esta sensación tan bonita como de acuarela. La verdad es que es una preciosidad, preciosidad. Es más, yo hasta incluso le pondría un watercolor, el watercolor 4, con un color así marrón, incluso el marrón oscuro, un poco así grande. Dale, por ejemplo, un toque aquí en medio o en alguna esquina, fíjate. Le doy, por ejemplo, aquí, qué bonito, o incluso más pequeño, le doy un punto ahí. O, por ejemplo, aquí, le doy una esquina un poquito como más oscura.
o aquí en medio le doy algún punto de textura. Fíjate qué bonito. Se hace muy rápido. Esto tiene que ser muy ágil. No es pintura realista, es acuarela. Es muy rápido, muy ágil. Fíjate, con textura, con esta sensación tan bonita que caracteriza a la acuarela. Y luego, si quieres ya y te animas, puedes combinar todas estas capas. La blanca no, ¿eh? Esta es de aquí arriba. Y con la herramienta dedo, que es la de difuminar, te vas a los pinceles de watercolor y, por ejemplo, con un watercolor 2 puedes difuminar para que las aguadas sean suaves, sean bonitas. Fíjate. Fíjate, por ejemplo, aquí este nacimiento de la hoja, que es así marrón. Yo voy difuminando, pero a base de toques, 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 y mira qué aguada más bonita me acaba de hacer. O esta parte de aquí, mira. Difumino o esta de aquí. Difumino, pero hay que difuminar con acuarela. Mira qué bonito. Fíjate qué bonito. Cómo vamos sacando todas estas tonalidades marrones de aquí del inicio de la hoja. ¡Qué preciosidad! ¿Has visto qué bonito? ¡Qué bonito queda! Es más, es más. Hasta con este color así marrón oscuro o casi negro, con el pincel de watercolor, un poquito más pequeño, dale a alguna zona, no todas, a alguna zona por aquí en medio, así como toque, 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 toque. Más que nada es para que la rama no tenga siempre la misma tonalidad, sino que tenga diferentes tonalidades, pues un poco más oscuras por algún lado. Y fíjate qué bonito. ¡Qué maravilla! Yo aún enfatizaría un poco más, por ejemplo, con el Watercolor Splash. Enfatizaría algún zas, 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 algún toque sin pasarnos, pero estos toques de como de acuarela, de ras, que está salpicando todo, es una, pero vamos, es una preciosidad. Fíjate qué rápido, qué divertido y qué bonito queda. Bueno, pues este es el resultado final. Yo sé que te apetecía mucho, pero mucho hacerlo. Pero quería investigar un poquito, Teresa. Quería investigar para ver cómo se hace para enseñarte bien, porque yo quiero que sobre todo que te lo pases bien, que disfrutes, que vamos, que disfrutes como una niña pintando. Y aquí vienen los deberes. A ver, hemos hecho esto de aquí, que yo te he pasado dibujo a línea y paleta de colores, pero ¿tú te atreverías a pintar una hoja de olivo con esta técnica? Yo te paso esta imagen para que la tengas de referencia y acuérdate, hacemos el dibujo a línea primero en negro. Segundo paso, bloqueábamos el canal alfa del dibujo a línea y lo convertíamos en marrón. Tercer paso, pintábamos el fondo, acuérdate, con el color de heavy metal este que hacíamos con las texturas. Y luego, paso súper importante, en una capa nueva, lo rellenamos de color blanco todo. Bloqueamos el canal alfa, creamos una capa nueva con una máscara de recorte y a disfrutar con las acuarelas, que sé que te lo vas a pasar como los enanos, Teresa. En fin, espero que te haya gustado el tutorial. Es un mini tutorial, pero de disfrutar, ¿eh? Si tú te atreves a hacer esta hoja de olivo y me la mandas, me harás el hombre más feliz del mundo, porque así iré viendo cómo vas avanzando. Y ya si te atreves y te animas, yo que sé, a pintar un granado o una granada, bueno, lo que quieras. Yo creo que es muy divertido de hacer. Espero que sobre todo, déjame volver a la que hemos hecho nosotros, esta de aquí. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algún truquito nuevo. Y lo dicho, Teresa, feliz Navidad, feliz entrada en este año nuevo y espero que este tutorial por lo menos te haya sacado una sonrisa y te haya alegrado un poquito el día. Un abrazo y chao, 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 chao.